Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida, y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. Hay lugares en este mundo que parecen normales durante el día, pero cuando llega la noche se transforman en algo completamente diferente. Las gasolineras son uno de esos sitios. Siempre me pareció extraño cómo estos lugares, que durante el día están llenos de vida y movimiento, por las noches se vuelven tan solitarios y silenciosos. Es como si algo invisible los envolviera cuando se oculta el sol. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera. Tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como representante de ventas para una empresa de productos químicos, lo que me obliga a viajar mucho por todo el país. He manejado miles de kilómetros en carreteras mexicanas. He parado en cientos de gasolineras. Y puedo decirles que después de lo que me pasó hace 3 meses, ya nunca veo estos lugares de la misma manera. Todo comenzó un jueves por la noche a finales de mayo. Venía regresando de Monterrey después de cerrar un contrato importante. El viaje había sido exitoso, pero más largo de lo esperado. Las juntas se extendieron y cuando finalmente salí de la ciudad, ya eran casi las 10 de la noche. Tenía que llegar a Guadalajara antes del amanecer porque tenía otra cita temprano el viernes. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo de vez en cuando me cruzaba con algún tráiler o algún otro auto solitario como el mío. La radio tocaba música suave y el aire acondicionado mantenía el carro fresco. Todo parecía normal, rutinario incluso. Había hecho este mismo viaje docenas de veces antes, pero cuando llevaba como 2 horas manejando, noté que la aguja del combustible estaba peligrosamente cerca de la zona roja. Me dio un poco de coraje conmigo mismo porque siempre trato de mantener el tanque lleno, especialmente en viajes largos. Pero con las prisas de salir de Monterrey se me había olvidado cargar gasolina. Afortunadamente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era una de esas estaciones pequeñas que están en medio de la nada, rodeadas solo por oscuridad y campo abierto. No era de las marcas conocidas, sino una gasolinera independiente. El letrero decía Gasolinera San Miguel, con letras que se veían medio despintadas y oxidadas. Cuando me acerqué, noté que solo había 2 bombas de combustible y una pequeña tienda. Todo el lugar estaba iluminado por unas lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que se movían de forma extraña. No había otros carros, lo cual no me sorprendió mucho considerando lo tarde que era y lo alejado del lugar. Estacioné junto a una de las bombas y apagué el motor. El silencio que me rodeó fue inmediato y casi aplastante. Solo se escuchaba un zumbido constante de las lámparas eléctricas y el sonido del viento moviendo algo de basura en el suelo. Me quedé un momento sentado en el carro, esperando que apareciera el empleado, pero no vi movimiento en ninguna parte. La tienda tenía las luces encendidas, pero no podía ver a nadie adentro desde donde estaba. Las ventanas estaban un poco empañadas y tenían algunos anuncios pegados que bloqueaban parcialmente la vista. Después de esperar unos minutos, decidí bajar del carro para buscar al encargado. El aire de la noche estaba extrañamente frío para ser mayo. Sentí un escalofrío cuando cerré la puerta del carro y caminé hacia la tienda. Mis pasos resonaban de manera rara en el concreto, como si hubiera un eco que no debería estar ahí. Cuando llegué a la puerta de la tienda vi que tenía un letrero que decía «Abierto 24 horas», pero cuando traté de abrirla, estaba cerrada con llave. Toqué el vidrio con los nudillos tratando de hacer ruido para que alguien me escuchara. «Disculpe, ¿hay alguien?», grité lo suficientemente fuerte para que me oyeran. No hubo respuesta. Toqué otra vez, más fuerte esta vez. Nada. Fue entonces cuando noté algo extraño en el reflejo del vidrio. Por un momento, juro que vi una figura parada detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo mi carro y las bombas de gasolina iluminadas por esas luces que seguían parpadeando. Sentí que el corazón se me aceleró un poco, pero traté de mantener la calma. Probablemente había sido solo mi imaginación, cansado después de manejar tanto tiempo. Decidí caminar alrededor de la tienda para ver si había otra entrada
o algún empleado por ahí. La parte trasera de la gasolinera estaba más oscura. Solo una lámpara funcionaba, y esa también parpadeaba constantemente. Vi una puerta trasera, pero cuando me acerqué, estaba completamente oscuro adentro. Toqué la puerta y grité de nuevo. ¿Hay alguien? Necesito gasolina. Esta vez escuché algo. Era un sonido muy suave, como si alguien estuviera caminando adentro del edificio. Pasos lentos y pesados que se acercaban hacia la puerta. Me sentí aliviado pensando que finalmente el empleado venía a atenderme. Gracias, disculpe la molestia, dije mientras esperaba que abrieran la puerta. Los pasos se detuvieron justo del otro lado. Podía sentir que había alguien ahí, pero no abrían. Esperé unos segundos más y volví a tocar. ¿Está ahí? Necesito cargar gasolina, por favor. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez se alejaban lentamente. El sonido se fue perdiendo hasta que ya no escuché nada. Me quedé ahí parado, confundido y empezando a sentir una sensación incómoda en el estómago. Regresé al frente de la gasolinera, pensando que tal vez había otra manera de conseguir combustible. Algunas de estas gasolineras pequeñas tienen bombas de autoservicio que funcionan con tarjeta de crédito. Revisé las bombas, pero eran del tipo viejo que requiere que alguien las active desde adentro. Ya empezaba a preocuparme. Mi tanque estaba prácticamente vacío, y no estaba seguro de poder llegar a la siguiente gasolinera. En esa parte de la carretera, las estaciones están muy separadas unas de otras. Podría quedarme varado en medio de la nada. Decidí intentar una vez más. Regresé a la puerta principal de la tienda y esta vez golpeé con más fuerza. Por favor, necesito ayuda. Se me está acabando la gasolina. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. A través del vidrio empañado de la ventana, vi una silueta moverse adentro de la tienda. Era definitivamente una persona, pero había algo raro en la forma como se movía. Era demasiado lenta, como si estuviera arrastrando los pies, y la figura parecía estar encorvada de una manera poco natural. «Ahí está», grité sintiéndome aliviado. «Disculpe, aquí afuera». La figura se detuvo. Podía ver que estaba volteando hacia la ventana, hacia donde yo estaba, pero no se acercaba. Solo se quedó ahí, inmóvil, observándome a través del vidrio empañado. No podía distinguir su cara ni sus características, solo la forma oscura de una persona. Esperé a que viniera hacia la puerta, pero no lo hizo. La figura simplemente se quedó ahí, mirándome. Pasaron varios minutos así, y empecé a sentir una sensación muy desagradable, como si algo estuviera terriblemente mal. ¿Va a abrirme o no?, pregunté ya con un tono de molestia mezclado con nerviosismo. La figura siguió sin moverse. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que me hizo temblar. La figura no tenía la forma correcta. Era demasiado alta y demasiado delgada, y sus brazos colgaban de manera extraña, como si fueran más largos de lo normal. Y había algo en su cabeza, algo que no podía identificar pero que me llenaba de terror. Retrocedí lentamente, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa que estaba adentro de la tienda. Ya no estaba seguro de que fuera una persona. Sea lo que fuera, seguía ahí, inmóvil, observándome a través del vidrio. El viento sopló más fuerte, haciendo que las lámparas parpadearan aún más. Por un instante, toda la gasolinera se sumió en la oscuridad, y en ese momento de completa negrura, escuché algo que nunca podré olvidar. Un rasguño, como si alguien estuviera arañando el vidrio de la tienda con las uñas, lento y deliberado. El sonido era horrible, como el de una pizarra siendo rayada, pero mucho más intenso y perturbador. Cuando las luces volvieron, la figura seguía ahí, pero ahora estaba pegada completamente al vidrio. Pude ver más detalles y me arrepentí inmediatamente. Su cara estaba presionada contra el cristal de una manera imposible, como si no tuviera huesos. Los rasgos estaban distorsionados, aplastados contra la superficie. Pero lo más terrorífico eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris. Solo un vacío profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Corrí hacia mi carro tan rápido como pude. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura.
Cuando finalmente logré abrir la puerta, me subí de un salto y cerré con seguro inmediatamente. Traté de encender el motor, pero el carro solo hacía clic, clic, clic. La batería se había agotado. No, murmuré mientras intentaba una y otra vez. El pánico se apoderó de mí completamente. Miré hacia la tienda y la figura ya no estaba en la ventana. No sabía si eso era mejor o peor. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero no tenía señal. La pantalla mostraba esas barras vacías que tanto odiamos ver. Traté de mover el teléfono en diferentes direcciones, esperando captar aunque fuera una barra, pero nada. Estaba completamente incomunicado. Fue entonces cuando escuché los pasos otra vez. Pero esta vez no venían de adentro de la tienda, sino de afuera. Pasos lentos que se acercaban a mi carro. No me atrevía a voltear a ver, pero podía escucharlos cada vez más cerca. El sonido era extraño, como si quien caminara no levantara completamente los pies del suelo, sino que los arrastrara. Los pasos se detuvieron justo al lado de mi ventana del conductor. Podía sentir una presencia ahí, pero seguía sin voltear. Mi respiración era tan agitada que empañó el vidrio del parabrisas. Cerré los ojos con fuerza, esperando que cuando los abriera, todo esto fuera solo una pesadilla. Entonces escuché un golpe suave en la ventana, y otro más, como si alguien estuviera tocando con la yema de un dedo, muy despacio. Tap, tap, tap. El sonido se repetía en un ritmo constante que me estaba volviendo loco. No tuve más remedio que voltear. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Era la misma figura de la tienda, pero ahora estaba justo al lado de mi carro, solo que ya no se veía como una persona. Era más alta de lo que cualquier ser humano podría ser, tanto que tenía que agacharse para llegar a mi ventana. Sus brazos eran desproporcionadamente largos y delgados y sus dedos eran como ramitas secas que se extendían y doblaban de maneras que me daban náuseas. Pero su cara era lo peor. Donde debería haber estado una boca, solo había un hoyo negro y profundo. Y esos ojos terribles me miraban directamente, como si pudieran ver dentro de mi alma. No parpadeaba, no se movía. Solo me observaba con esa mirada vacía y terrible. Traté de encender el carro otra vez, desesperado. Esta vez el motor tosió un par de veces antes de arrancar. Nunca había estado tan feliz de escuchar el ronroneo de un motor. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo y salí disparado de ahí. Por el espejo retrovisor vi cómo la figura se quedó parada donde había estado mi carro, observándome mientras me alejaba. No se movió, no me siguió. Solo se quedó ahí como una estatua horrible en medio de esa gasolinera maldita. Manejé durante kilómetros sin parar, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No reduje la velocidad hasta que vi las luces de una ciudad a lo lejos. Solo entonces me permití respirar con normalidad. Llegué a una gasolinera Pemex en las afueras de la ciudad y llené el tanque. El empleado era una persona normal, un muchacho joven que me atendió con una sonrisa amigable. Todo parecía tan ordinario después de lo que había vivido que casi me puse a llorar de alivio. ¿Se encuentra bien, señor?, me preguntó el joven. Se ve muy pálido. Le dije que estaba cansado por el viaje, pero no le conté lo que realmente había pasado. ¿Quién me iba a creer? Ni yo mismo estaba seguro de lo que había visto. Cuando llegué a Guadalajara, traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio y el estrés. Tal vez me había quedado dormido al volante por unos segundos y había soñado todo. Eso tenía que ser. Las alucinaciones por falta de sueño son algo real, después de todo, pero durante los días siguientes no podía quitarme esa experiencia de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara horrible presionada contra el vidrio. Cada vez que pasaba por una gasolinera, sentía un escalofrío que me recorría toda la espalda. Traté de buscar información sobre la gasolinera San Miguel en internet, pero no encontré nada. Era como si no existiera. Busqué en mapas satelitales de la zona donde recordaba que estaba, pero solo veía campo vacío. Eso me tranquilizó un poco, confirmando mi teoría de que todo había sido una alucinación. Las semanas pasaron y gradualmente fui sintiendo menos ansiedad sobre el tema. Seguí con mi trabajo normal,
Hice mis viajes de rutina, y la vida continuó. Empecé a pensar que había superado completamente el incidente, pero entonces, hace exactamente una semana, tuve que hacer otro viaje a Monterrey. Al principio no quería ir, pero mi jefe insistió en que era un cliente muy importante. Decidí tomar una ruta diferente, una que me alejara completamente del área donde había pasado aquello. El viaje de ida fue completamente normal. Llegué a Monterrey, hice mis juntas, cerré el contrato, y todo salió perfecto. Me quedé una noche extra en un hotel para descansar bien antes del viaje de regreso. No quería manejar cansado otra vez. Salí de Monterrey temprano, como a las 6 de la tarde, con mucho tiempo de sobra. Tomé la autopista principal, la más transitada, donde hay gasolineras conocidas cada pocos kilómetros. Me sentía seguro y confiado, pero el destino, o lo que sea que controla estas cosas horribles, tenía otros planes para mí. Como a mitad de camino, hubo un accidente en la autopista. Un tráiler se había volcado y bloqueaba completamente ambos carriles. La policía estaba desviando todo el tráfico por una carretera secundaria. No había opción. Todos los carros tenían que tomar esa desviación. La carretera secundaria era exactamente el tipo de camino que había tratado de evitar. Estaba mal iluminada, tenía pocos autos y pasaba por áreas muy aisladas. Pero no tenía alternativa. La policía dijo que la autopista iba a estar cerrada por lo menos 4 horas mientras limpiaban el accidente. Manejé por esa carretera durante casi 1 hora, siguiendo las señales que supuestamente me llevarían de regreso a la autopista principal. Pero conforme avanzaba, había menos y menos carros. Pronto me di cuenta de que estaba completamente solo en la carretera. Y entonces a lo lejos vi unas luces familiares que hicieron que se me helara la sangre en las venas. Era la misma gasolinera. La gasolinera San Miguel, con su letrero despintado y oxidado, sus 2 bombas de combustible, y esas luces fluorescentes que parpadeaban de la misma manera horrible. Era exactamente igual, hasta el último detalle, como si no hubiera pasado ni un solo día desde la última vez que estuve ahí. Me detuve en medio de la carretera temblando. Esto no era posible. Había buscado esta gasolinera en mapas y no existía. Había tomado una ruta completamente diferente. No había manera de que estuviera en el mismo lugar. Pero ahí estaba, esperándome como si supiera que iba a regresar. Pensé en dar la vuelta, pero cuando miré hacia atrás me di cuenta de algo que me llenó de horror. No había carretera detrás de mí, solo oscuridad. Era como si la carretera hubiera desaparecido en el momento en que pasé por ella. Solo existía el camino hacia adelante, hacia esa gasolinera maldita. Mi tanque de gasolina estaba a la mitad, suficiente para seguir manejando por un buen rato. Pero cuando miré el tablero, la aguja comenzó a moverse ante mis ojos. Lentamente, muy lentamente, se deslizó hacia la zona roja. En cuestión de minutos, el indicador marcaba que estaba prácticamente vacío. Esto no está pasando, me dije a mí mismo. Esto no está pasando de verdad. Pero el motor empezó a fallar. Tosió un par de veces como si se estuviera quedando sin combustible. No tenía opción. Tenía que parar en esa gasolinera otra vez, o quedarme varado en medio de la nada. Avancé lentamente hacia las bombas con cada célula de mi cuerpo gritándome que huyera. Pero ¿hacia dónde? No había ningún otro lugar a donde ir. Esta vez, cuando llegué a la gasolinera, había alguien esperándome. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme azul de empleado de gasolinera. Parecía completamente normal. Tenía cabello gris, arrugas en la cara y una sonrisa amigable. Se acercó a mi carro cuando me estacioné junto a una de las bombas. «Buenas noches, jefe», me dijo con voz normal y relajada. ¿Lleno? Me quedé sentado en el carro, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Era la misma gasolinera? ¿O había estado equivocado todo este tiempo? «Señor», preguntó el empleado tocando ligeramente en mi ventana. «¿Se encuentra bien?» Bajé el vidrio lentamente. «Disculpe», le dije con voz temblorosa. «¿Usted trabajaba aquí hace 3 meses?» El hombre me miró con curiosidad. «Llevo trabajando aquí más de 20 años, jefe. ¿Por qué pregunta?» «Es que vine aquí una vez en la noche y no había nadie. La tienda estaba cerrada». El empleado se rió.
Eso es imposible, señor. Esta gasolinera nunca cierra. Alguien está aquí las 24 horas. Debe estar confundido. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado en una gasolinera diferente y mi mente traumatizada había mezclado los recuerdos. Me sentí un poco más tranquilo. Sí, lleno por favor, le dije. El hombre comenzó a cargar gasolina mientras yo me quedé en el carro, tratando de convencerme de que todo estaba bien, que había estado paranoico sin razón. Oiga, le dije al empleado, ¿ha pasado algo raro aquí alguna vez? ¿Algo extraño? El hombre dejó de bombear gasolina por un momento y me miró con una expresión que no pude interpretar. ¿Qué tipo de cosas extrañas? No sé. Gente que no debería estar aquí o cosas que no son normales. El empleado se quedó callado por un momento muy largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más baja, más seria. Mire, señor, me dijo acercándose a mi ventana. Hay cosas en este mundo que es mejor no preguntar, cosas que es mejor no ver. Si usted está aquí haciendo estas preguntas, significa que ya vio algo que no debía ver. Sentí que se me erizó la piel. ¿Qué quiere decir? Esta carretera, esta gasolinera, no está en los mapas por una razón, continuó el empleado. La mayoría de la gente pasa por aquí sin problemas. Cargan gasolina, se van y nunca recuerdan haber estado aquí. Pero hay algunos, muy pocos, que ven más de lo que deberían. Y una vez que lo ven, quedan marcados. ¿Marcados para qué? El empleado terminó de cargar la gasolina y colgó la manguera. Para regresar, me dijo simplemente, una y otra vez, hasta que se quedan aquí para siempre. Sentí que el pánico regresaba. Eso es ridículo, yo me voy a ir de aquí ahora mismo. El empleado me miró con algo que parecía lástima. Puede intentarlo, señor, pero ya regresó una vez, y va a seguir regresando. ¿Cuánto le debo por la gasolina? Esta vez no cuesta nada, me dijo el hombre. Considérelo un regalo. Encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor vi al empleado parado junto a las bombas, observándome alejar. No se movía, no agitaba la mano, solo me veía partir con esa expresión de lástima en su cara. Manejé durante lo que me pareció horas, siguiendo la carretera que se extendía ante mí. Pero empecé a notar algo perturbador. Los mismos árboles, las mismas curvas, los mismos baches en el pavimento. Era como si estuviera manejando en círculos, pero la carretera seguía siendo recta, y entonces vi las luces otra vez, la misma gasolinera, el mismo letrero, las mismas bombas, el mismo empleado parado ahí, esperándome. Esta vez no me detuve, pisé el acelerador y pasé de largo, pero cuando miré el espejo retrovisor, la gasolinera seguía ahí, y cuando volví a mirar hacia adelante, estaba ahí también, justo frente a mí. Frené bruscamente y me quedé sentado en medio de la carretera, respirando agitadamente. No importaba hacia dónde mirara, la gasolinera estaba ahí, como si fuera el único lugar que existía en el mundo. El empleado se acercó a mi carro otra vez. Ya regresó, me dijo con la misma voz tranquila, más rápido de lo que esperaba. ¿Qué es este lugar?, le grité. ¿Qué me está pasando? Este es el lugar donde las carreteras se terminan, me respondió. El lugar donde la gente como usted viene cuando ya no puede seguir huyendo de lo que vio. Yo no vi nada, solo fue mi imaginación. El empleado señaló hacia la tienda. ¿Estás seguro? Miré hacia donde apuntaba y sentí que el alma se me salía del cuerpo. Ahí, en la ventana de la tienda, estaba la misma figura horrible de antes. Esa cosa imposible con los brazos largos y los ojos negros, presionada contra el vidrio, observándome. «Esa cosa», susurré. «¿Qué es esa cosa?» «Es lo que queda de la gente que se queda aquí demasiado tiempo», me explicó el empleado. Primero pierden la capacidad de irse, después pierden la capacidad de recordar quiénes eran, y al final, pierden la capacidad de ser humanos. Miré al empleado con terror. «¿Usted también?» Sonrió, pero esta vez pude ver que su sonrisa no era completamente normal. Sus dientes eran demasiado afilados, y sus ojos reflejaban la luz de una manera extraña. «Yo llevo aquí 20 años, señor. Al principio también traté de escapar. También pensé que todo era mi imaginación.
pero eventualmente uno se cansa de luchar contra algo que no se puede vencer. No, le dije negando con la cabeza. Esto no está pasando. Me voy a ir de aquí. Puede intentarlo, me repitió. Pero cada vez va a ser más difícil, y cada vez que regrese, va a estar un poco menos. Usted mismo. Arranqué el motor y salí disparado otra vez. Esta vez manejé por lo que parecieron días enteros, pero el paisaje nunca cambiaba. La misma carretera oscura, los mismos árboles, el mismo cielo nocturno que nunca se convertía en amanecer, y siempre, sin importar cuánto manejara, llegaba de vuelta a la misma gasolinera. La cuarta vez que llegué, ya no traté de huir. Me quedé sentado en el carro, derrotado, mientras el empleado se acercaba con esa misma sonrisa extraña. ¿Está listo para aceptar la realidad?, me preguntó. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, le dije con voz cansada. En este lugar el tiempo no funciona como afuera, me respondió. Podrían ser minutos, podrían ser años, pero para usted, para su vida allá afuera, solo han pasado unos segundos desde que pisó el freno la primera vez que vio esta gasolinera. ¿Qué quiere decir? Su cuerpo sigue ahí, en su carro, en la carretera real. Probablemente está a punto de chocar porque se quedó dormido al volante. Su mente está aquí, pero su cuerpo está allá, viviendo sus últimos momentos. Sentí una desesperación profunda e incontrolable. Entonces puedo regresar. Si mi cuerpo está allá, puedo despertar. El empleado negó con la cabeza lentamente. Ya es demasiado tarde. Una vez que llega aquí, una vez que ve lo que no debía ver, su mente no puede regresar. Queda atrapada aquí para siempre. Pero usted habla conmigo, usted sigue siendo usted. ¿De verdad cree eso?, me preguntó. Y cuando sonrió pude ver que toda su cara comenzó a cambiar. Sus rasgos se estiraron, sus ojos se oscurecieron, y sus brazos se alargaron lentamente. Yo también pensé eso al principio. Me bajé del carro temblando. No tenía sentido seguir huyendo. No había a dónde ir. ¿Qué va a pasarme? Lo mismo que nos pasa a todos, me dijo, ahora con una voz que ya no sonaba completamente humana. Al principio vas a mantener tu forma, tu personalidad, tus recuerdos. Vas a pensar que sigues siendo tú, pero poco a poco, día tras día, año tras año, vas a ir olvidando quién eras. Miré hacia la tienda y vi que había más figuras en las ventanas, formas oscuras y retorcidas que alguna vez habían sido personas como yo. Viajeros que se habían quedado dormidos al volante, que habían visto algo que no debían haber visto, que habían sido arrastrados a este lugar horrible. ¿Cuántos hay?, pregunté. Docenas. Algunos llevan aquí tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdan haber sido humanos. Otros, como yo, aún conservamos pedazos de lo que éramos, pero todos terminamos igual al final. Caminé hacia la tienda, ya sin miedo. ¿Para qué tener miedo si no había escapatoria? Las figuras en las ventanas me observaron acercarme. Algunas todavía tenían formas casi humanas. Otras eran tan retorcidas y extrañas que era imposible imaginar que alguna vez habían sido personas. ¿Duele?, le pregunté al empleado. Al principio sí. Duele recordar todo lo que perdiste. Duele saber que nunca vas a volver a casa, que nunca vas a ver a tu familia, que tu vida se terminó en un segundo de distracción en una carretera oscura. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en la vida que había dejado atrás sin siquiera darme cuenta. Probablemente en este momento estaban recibiendo una llamada de la policía, diciéndoles que había tenido un accidente, que me había quedado dormido al volante y me había estrellado contra un árbol, o se había volcado el carro. Pero después, continuó el empleado, después de unos años o décadas o siglos ya no duele tanto. Te olvidas de los detalles. Los nombres se desvanecen, las caras se vuelven borrosas, y eventualmente solo queda esto. Solo queda el hambre. ¿Hambre de qué? De más gente como nosotros, de más viajeros perdidos que vean lo que no deben ver. Porque mientras más seamos, menos solos nos sentimos en este lugar horrible. Entendí por fin lo que había pasado. Yo había sido el señuelo para otros. Cada vez que alguien pasaba por esta gasolinera maldita, mi presencia, mi historia, mi terror, ayudaba a atraparlos aquí también. Yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad?, le pregunté.
Voy a ayudar a atrapar a otros. Eventualmente, me confirmó. Al principio vas a resistirte. Vas a tratar de advertirles, de ayudarlos a escapar. Pero poco a poco vas a entender que no hay salida, y que la única manera de hacer menos doloroso este lugar es tener compañía. Me senté en el suelo de concreto frío de la gasolinera. Ya no lloraba, ya no temblaba, ya no sentía pánico. Solo sentía un vacío profundo y permanente. ¿Y mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo allá afuera? Probablemente van a encontrarlo mañana en la mañana. Un conductor que se quedó dormido, un accidente trágico pero común. Tu familia va a sufrir, va a hacer preguntas, pero eventualmente van a seguir adelante con sus vidas, porque para ellos, tú simplemente dejaste de existir. Pero yo voy a estar aquí. Sí, vas a estar aquí para siempre. Han pasado no sé cuánto tiempo desde esa conversación. Podrían ser días, podrían ser años. En este lugar es imposible saberlo. El empleado tenía razón. Al principio dolía mucho recordar mi vida anterior. Lloraba por las noches pensando en mi familia, en todo lo que había perdido. Pero ahora ya no duele tanto. Los detalles de mi vida anterior se están volviendo borrosos. A veces no puedo recordar el nombre de mi esposa o las edades exactas de mis hijos. Sé que los tenía, sé que los amaba, pero las especificidades se están desvaneciendo, y he empezado a cambiar físicamente también. Mis brazos se sienten más largos cuando camino, mis dedos se han vuelto más delgados y se doblan de maneras que antes no podían. Mis ojos reflejan la luz de manera diferente cuando me veo en los vidrios de los carros que llegan aquí, porque sí llegan carros. No muchos, pero de vez en cuando aparece un viajero perdido, alguien que tomó el camino equivocado, que se quedó dormido al volante, que vio algo que no debía haber visto, y yo estoy ahí para recibirlos. La primera vez que llegó alguien después de mí, traté de advertirle. Era una mujer joven, una doctora que regresaba de un congreso médico. Le grité que se fuera, que no se detuviera, que siguiera manejando, pero ya era demasiado tarde para ella también. Ahora ella está aquí conmigo. Al principio lloraba mucho, igual que yo. Preguntaba por qué, preguntaba cómo podía regresar a su vida, pero poco a poco se está resignando, igual que me resigné yo, y juntos esperamos al siguiente viajero perdido. Anoche llegó un hombre mayor, un abuelo que regresaba de visitar a su familia en otra ciudad. Esta vez no traté de advertirle. Cuando me preguntó si había visto algo extraño, le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, porque ya no quiero estar solo aquí. Ya no quiero que solo seamos la doctora y yo en este lugar horrible. Queremos más compañía, más gente que entienda lo que se siente estar atrapado aquí para siempre. El empleado original ya casi no habla. Se ha vuelto más como las criaturas de la tienda. Camina arrastrando los pies, sus brazos cuelgan hasta el suelo, y sus ojos son completamente negros. Pero todavía hace su trabajo. Todavía carga gasolina para los viajeros que llegan aquí. Yo sé que eventualmente voy a ser como él. Voy a perder lo último que queda de mi humanidad. Voy a convertirme en una de esas cosas horribles que viven en la tienda. Pero por ahora todavía puedo hablar. Todavía puedo recordar pedazos de quién era antes. Y por eso estoy contando esta historia. Si alguna vez está manejando en una carretera oscura y ve las luces de una gasolinera que no aparece en los mapas, siga manejando. No se detenga. No importa qué tan vacío esté su tanque. No mire hacia las ventanas de la tienda. Y si ve a un hombre de mediana edad con uniforme de empleado que le sonríe de manera extraña, no le haga caso cuando le diga que todo está bien, porque ya no estoy tratando de ayudarlo. Estoy tratando de que se quede aquí conmigo, para siempre. Hay algo extraño en los trabajos de noche que la gente del día nunca entiende. No es solo el cansancio o el sueño alterado. Es esa sensación de estar despierto cuando el mundo entero duerme, de ser testigo de cosas que solo pasan en la oscuridad. Los que trabajamos de noche sabemos que hay horarios donde todo cambia, donde las sombras se mueven diferente y los sonidos no son los mismos. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contar pasó hace 2 meses y medio.
cuando trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad. Llevaba apenas 3 semanas en ese trabajo cuando empezaron a pasar cosas raras. La fábrica era grande, con varios edificios conectados por pasillos largos y oficinas vacías durante la noche. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las primeras 2 semanas todo fue normal, pero después comencé a notar cosas que no tenían explicación. Todo empezó una noche de martes. Eran como las 2 de la madrugada y yo estaba haciendo mi ronda habitual por el área de producción. La fábrica estaba completamente apagada. Solo funcionaban las luces de emergencia que daban esa luz amarillenta que siempre me ponía nervioso. Mientras caminaba entre las máquinas de coser, escuché un ruido que me llamó la atención. Era como si alguien estuviera moviendo cajas en el almacén principal. Me acerqué despacio, con la linterna en una mano y las llaves en la otra. El almacén estaba al final de un pasillo largo y estrecho. Cuando llegué a la puerta, puse el oído y el ruido había parado. Abrí con cuidado y alumbré hacia adentro. Todo estaba en su lugar. Las cajas apiladas como siempre, los rollos de tela ordenados en las estanterías. Pero había algo diferente en el aire, como un olor extraño que no pude identificar. Revisé todo el almacén con la linterna, moviendo algunas cajas para asegurarme de que no hubiera nadie escondido. No encontré nada fuera de lo normal, pero esa sensación rara no se me quitaba. Era como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que volteaba, no había nadie ahí. Salí del almacén y seguí con mi ronda, pero ya no me sentía tranquilo. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero cuando llegué a casa esa mañana, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en ese ruido y en la sensación de no estar solo en la fábrica. La siguiente noche, miércoles, decidí estar más atento. Llegué un poco antes de mi hora para revisar todo el lugar con luz del día, antes de que se fuera el supervisor del turno vespertino. Todo se veía normal, pero le pregunté si había habido algún problema durante el día. No, todo tranquilo, me dijo. Aunque los del turno de la mañana comentaron que encontraron algunas cajas movidas en el almacén principal. Pensaron que habías estado buscando algo anoche. Eso me puso más nervioso. Yo había dejado todo exactamente como lo encontré. No había movido ni una sola caja de su lugar. Le conté al supervisor lo que había pasado, pero solo se encogió de hombros y me dijo que probablemente había sido el viento, o que alguna caja se había acomodado sola por el peso. Esa noche decidí quedarme más tiempo en el área del almacén. Puse una silla en el pasillo, desde donde podía ver la puerta, y me senté a esperar. Las horas pasaron lentas. A la 1 de la mañana todo seguía igual, pero cerca de las 2, ese ruido volvió a empezar. Esta vez era más claro. Definitivamente sonaba como alguien moviendo cajas y caminando entre los pasillos del almacén. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. El ruido continuaba, pero cuando puse la mano en la manija para abrir, todo se quedó en silencio otra vez. Abrí rápido y alumbré hacia adentro. Mi corazón casi se para cuando vi lo que había ahí. Varias cajas estaban en el suelo, como si alguien las hubiera tirado desde las estanterías altas. Rolls de tela estaban desenrollados por todo el piso. Era imposible que eso hubiera pasado solo. Entré al almacén con mucho cuidado, alumbrando hacia todos los rincones. No había nadie, pero el desorden era real. Alguien o algo había estado ahí, moviendo cosas mientras yo estaba afuera. Lo más extraño era que no había escuchado el ruido de las cajas cayendo al suelo. Solo ese sonido de alguien caminando y moviendo cosas con cuidado. Pasé el resto de la noche ordenando el almacén y tratando de entender qué había pasado. Cuando llegó el supervisor en la mañana, le mostré todo y le conté exactamente lo que había visto y escuchado. Esta vez se puso más serio y me dijo que iba a revisar las cámaras de seguridad. Pero las cámaras del almacén no han funcionado en meses, me dijo después de revisar. El sistema está dañado desde el año pasado, y nunca lo arreglaron porque casi no pasa nada aquí en las noches. Eso me tranquilizó un poco, pensando que tal vez era alguien que se había metido a robar y por eso no querían que los vieran. Pero también me asustó más,
porque significaba que alguien conocía la fábrica lo suficiente como para saber que no había cámaras funcionando en esa área. Los siguientes días traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez era un ladrón que conocía el lugar, o algún empleado que tenía llaves y venía a buscar algo por las noches. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. Un ladrón se habría llevado algo, y no había nada de valor en ese almacén, solo materiales para la producción. El jueves por la noche decidí cambiar mi estrategia. En lugar de hacer las rondas regulares, me quedé escondido en la oficina que daba al pasillo del almacén. Desde ahí podía ver quién entraba o salía, sin que me vieran. Apagué todas las luces de esa área y me senté en la oscuridad a esperar. Las primeras horas fueron eternas. Cada pequeño ruido me ponía alerta, pero todo parecía normal. La fábrica tenía sus sonidos habituales, el viento que entraba por algunas ventanas mal cerradas, las máquinas que hacían ruidos extraños cuando se enfriaban después del turno del día. Pero cerca de las 2 de la mañana, todo cambió. Primero fue un sonido de pasos muy suaves, como alguien que caminaba descalzo por el pasillo. Los pasos venían desde el otro extremo de la fábrica, desde el área de oficinas administrativas que siempre estaba cerrada con llave durante la noche. Me asomé un poco por la ventana de la oficina, pero el pasillo estaba muy oscuro y no podía ver nada. Los pasos se acercaban despacio, parándose cada pocos metros, como si quien caminaba estuviera revisando algo o escuchando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temía que se escuchara. Saqué el celular para llamar a la policía, pero no tenía señal. Eso era raro porque siempre había señal en esa parte de la fábrica. Cuando los pasos llegaron frente a la puerta del almacén, se detuvieron completamente. Pasaron varios minutos en silencio total, y yo apenas me atrevía a respirar. Entonces escuché el sonido de la manija de la puerta moviéndose muy despacio, como si alguien la estuviera probando con mucho cuidado. La puerta se abrió sin hacer ruido. Eso me pareció extraño porque esa puerta siempre hacía un chirrido horrible cuando la abría. Era como si alguien hubiera aceite en las bisagras, específicamente para que no hiciera ruido. Después de unos minutos, empezaron los ruidos del interior del almacén. Esta vez no eran como las noches anteriores. No sonaba como alguien moviendo cajas o buscando algo. Era un ruido más extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, muy despacio y con mucho cuidado. A veces el ruido se detenía y después continuaba, pero siempre con ese patrón raro de arrastrar algo pesado. Me armé de valor y me acerqué a la ventana para tratar de ver mejor. Desde ahí podía ver la entrada del almacén, pero el interior seguía completamente oscuro. Lo extraño era que no veía ninguna luz de linterna o celular. Quien estuviera ahí adentro se estaba moviendo en la oscuridad total. El ruido continuó por casi una hora. Durante todo ese tiempo no vi a nadie entrar o salir del almacén. Era como si quien estuviera ahí adentro hubiera aparecido de la nada. Cuando finalmente los ruidos pararon, esperé otros 20 minutos antes de atreverme a salir de la oficina. Caminé hacia el almacén con la linterna apagada, usando solo la luz de mi celular. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada otra vez. La abrí con mucho cuidado y alumbré hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. Todo el almacén estaba completamente reorganizado. Las cajas que habían estado apiladas contra la pared del fondo ahora estaban formando como una especie de camino o pasillo que llevaba hacia la esquina más oscura del almacén. Los rollos de tela estaban colocados de manera muy ordenada a los lados, como si alguien hubiera querido crear un espacio específico para algo, pero lo más extraño era el suelo. Había marcas en el polvo, como si efectivamente alguien hubiera estado arrastrando algo pesado, pero las marcas no llegaban hasta la puerta. Empezaban en el centro del almacén y terminaban en esa esquina donde ahora las cajas formaban como una especie de refugio o escondite. Me acerqué siguiendo las marcas en el suelo. Cuando llegué a la esquina, alumbré hacia arriba y vi algo que me puso la piel de gallina. En la pared había marcas, como si alguien hubiera estado raspando con las uñas o con algo filoso. Las marcas formaban como líneas verticales, muy juntas, que subían desde el suelo hasta casi el techo. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que esas marcas se veían frescas.
Pequeños pedazos de pintura y cemento estaban en el suelo, como si alguien hubiera estado raspando la pared esa misma noche. Toqué las marcas con el dedo, y efectivamente, estaban recién hechas. Salí corriendo del almacén y no paré hasta llegar a la caseta de vigilancia. Me quedé ahí el resto de la noche, con todas las luces prendidas y la puerta cerrada con llave. No volví a hacer ninguna ronda. Cuando llegó el supervisor en la mañana, le conté todo y le mostré las fotos que había tomado con mi celular. Se quedó muy callado mientras veía las fotos. Después me preguntó si había hablado con alguien más sobre lo que estaba pasando en las noches. Le dije que no, que solo a él le había contado. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Carlos, tengo que contarte algo sobre este lugar. Hace como 5 años teníamos otro vigilante nocturno. Se llamaba Roberto y trabajó aquí durante casi 1 año. Empezó a reportar cosas extrañas, muy parecidas a lo que tú me estás contando. Un día simplemente no vino a trabajar y nunca supimos qué le pasó. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la policía nunca encontró nada. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Le pregunté por qué no me había contado eso antes, por qué me había puesto a trabajar en un lugar donde ya había pasado algo así. Me dijo que la empresa nunca relacionó la desaparición de Roberto con el trabajo, que pensaron que había sido algo personal o que se había ido del país como hacen muchos. Pero ahora que tú reportas las mismas cosas, me dijo, estoy empezando a pensar que tal vez sí hay algo raro en este lugar. Me ofreció cambiarme a otro puesto, tal vez al turno de día o a otra ubicación de la empresa. Pero algo dentro de mí no me dejaba irme así nada más. Necesitaba saber qué era lo que estaba pasando realmente. Era como si todo esto fuera personal, como si lo que sea que estuviera en la fábrica me hubiera elegido específicamente. Esa noche, viernes, decidí quedarme otra vez, pero ahora con un plan diferente. Traje una cámara pequeña que tenía en casa, de esas que se pueden esconder fácilmente. La puse en el pasillo, apuntando hacia la puerta del almacén, y me escondí en un lugar diferente, más lejos pero desde donde todavía podía ver si alguien se acercaba. También traje algo más. Mi abuelo me había dado un rosario bendito cuando era niño, y aunque no soy muy religioso, esa noche decidí traerlo conmigo. No sabía si iba a servir de algo, pero me hacía sentir un poco más protegido. La noche empezó igual que las anteriores, todo tranquilo hasta cerca de las 2 de la madrugada, pero esta vez, cuando empezaron los pasos descalzos, pude ver algo que me puso los pelos de punta. Los pasos sonaban como si vinieran por el pasillo, pero cuando me asomé para ver, no había nadie ahí. El pasillo estaba completamente vacío, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. Era como si alguien invisible estuviera caminando hacia el almacén. Entonces vi algo que nunca voy a poder olvidar. Las luces fluorescentes del techo empezaron a parpadear muy lentamente, una por una, siguiendo el mismo patrón de los pasos. Era como si algo estuviera pasando por debajo de cada luz y las estuviera afectando al pasar. Cuando llegó a la puerta del almacén, todas las luces se apagaron de golpe. El pasillo quedó completamente oscuro, pero yo podía escuchar claramente el sonido de la puerta abriéndose. Esta vez sí hizo el chirrido habitual, muy fuerte en el silencio de la noche. Esperé unos minutos y después me acerqué muy despacio, con la linterna apagada. Cuando llegué a la puerta, la encontré abierta de par en par, pero lo que vi adentro me dejó sin palabras. El almacén estaba lleno de una luz extraña, como azulada, que no venía de ningún lado específico. Era como si el aire mismo estuviera brillando débilmente. Y en el centro del almacén, donde la noche anterior habían estado las marcas en el suelo, ahora había una persona. Era un hombre, vestido con el uniforme de vigilante de la empresa. Estaba de espaldas a mí, agachado en el suelo, haciendo algo que no podía ver bien. Lo más extraño era que se movía muy lento, como si estuviera bajo el agua o como si el tiempo fuera diferente para él. «¿Roberto?», le dije en voz baja. El hombre se quedó completamente inmóvil. Después, muy despacio, empezó a voltear hacia mí. Pero cuando vi su cara, supe que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila, solo negro profundo. Y su piel se veía como ceniza,
gris y opaca. Cuando terminó de voltear completamente, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero lo que salió no fue voz humana. Era un sonido como viento fuerte, o como cuando soplas en una botella vacía, pero mucho más fuerte y más grave. Salí corriendo de ahí más rápido de lo que había corrido en mi vida. No paré hasta llegar a mi carro en el estacionamiento. Con las manos temblando, logré encenderlo y manejar hasta mi casa. No me importaba el trabajo, no me importaba nada. Solo quería alejarme de ese lugar. Pero cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que había algo en mi bolsillo que no debería estar ahí. Era una llave que no reconocía, vieja y oxidada, con un número grabado que decía B7. No tenía idea de dónde había salido esa llave ni cómo había llegado a mi bolsillo. Pasé el fin de semana sin dormir, pensando en lo que había visto. Por más que trataba de convencerme de que había sido mi imaginación, sabía que era real. El lunes por la mañana llamé al supervisor para renunciar, pero me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Carlos, revisé los archivos antiguos de la empresa. Roberto, el vigilante que desapareció, fue encontrado hace 3 años en el sótano de la fábrica. Estaba en una sala que nosotros no sabíamos que existía, marcada con el número B7. Pero aquí viene lo extraño. Según el reporte médico, llevaba muerto solo unas horas cuando lo encontraron, a pesar de que había desaparecido 2 años antes. Se me heló la sangre cuando escuché eso. Saqué la llave de mi bolsillo y se la describí. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. «Carlos», me dijo finalmente, «esa llave abre la puerta del sótano B7, pero esa área fue sellada después de que encontraron a Roberto. No debería ser posible que tengas esa llave». Me explicó que la empresa había decidido no contarle a nadie sobre Roberto porque no querían asustar a los empleados. Habían sellado el sótano con cemento y habían decidido no contratar más vigilantes nocturnos durante varios años. Yo era el primero desde entonces. «Hay algo más», me dijo. Cuando encontraron a Roberto tenía las uñas completamente destrozadas, como si hubiera estado raspando las paredes durante mucho tiempo. Y había marcas en las paredes del sótano, exactamente como las que tú describiste en el almacén. Esa conversación me confirmó que lo que había visto era real, pero también me dio más miedo. Si Roberto había estado perdido en ese sótano y después había aparecido en el almacén, significaba que algo lo había mantenido ahí durante años, y ahora, ese algo me había dado la llave. Esa tarde tomé una decisión. No podía simplemente irme y dejar que le pasara lo mismo a la siguiente persona que contrataran. Tenía que saber qué era lo que realmente estaba pasando en esa fábrica. La llave en mi bolsillo se sentía como una invitación, o tal vez como una trampa, pero sabía que tenía que usarla. Esa noche regresé a la fábrica, pero no como empleado. Me metí por una ventana trasera que sabía que estaba rota desde hacía semanas. Llevé conmigo una linterna más potente, mi celular completamente cargado, y el rosario de mi abuelo. También escribí una carta explicando todo lo que había pasado y la dejé en mi casa, por si algo me llegara a pasar. La fábrica estaba completamente diferente en la madrugada cuando no era mi responsabilidad cuidarla. Se sentía más grande, más fría, y cada sonido se amplificaba de manera extraña. Fui directamente al área donde sabía que estaba el acceso al sótano, siguiendo las indicaciones que el supervisor me había dado por teléfono. Encontré la puerta en un pasillo que nunca había explorado completamente. Era diferente a las otras puertas de la fábrica, más vieja y hecha de metal pesado. Tenía el número B7 grabado con letras que se veían como si hubieran sido hechas a mano. La puerta estaba cubierta con una capa gruesa de cemento alrededor del marco, pero había una grieta pequeña por donde podía meter la llave. Cuando la llave entró, se escuchó un clic muy claro, y la puerta se abrió sola, empujando pedazos de cemento seco que cayeron al suelo. Del otro lado había unas escaleras que bajaban hacia la oscuridad completa. El aire que salía de ahí era frío, y tenía ese mismo olor extraño que había sentido la primera noche en el almacén. Bajé muy despacio, alumbrando cada escalón con la linterna. Las paredes estaban húmedas y tenían esas mismas marcas de arañazos que había visto en el almacén, pero aquí eran muchas más.
como si alguien hubiera pasado años haciendo lo mismo una y otra vez. Al final de las escaleras había un pasillo largo con varias puertas a los lados. Todas estaban abiertas excepto una al final, que tenía luz saliendo por debajo. Era esa misma luz azulada extraña que había visto en el almacén. Me acerqué hacia esa puerta, y con cada paso que daba, podía escuchar un sonido como murmullos. Muchas voces hablando al mismo tiempo, pero muy bajito. Cuando llegué a la puerta, puse el oído y pude entender algunas palabras. Eran nombres, muchos nombres diferentes que se repetían una y otra vez. Algunos los reconocí como nombres de empleados que habían trabajado en la fábrica, incluso el mío. Carlos Mendoza. Carlos Mendoza. Escuchaba entre todos los otros nombres. Abrí la puerta muy despacio y lo que vi adentro me marcó para siempre. Era una sala circular con las paredes completamente cubiertas de esas marcas de arañazos, pero estas formaban patrones, como si fueran escritura. En el centro de la sala había como una espiral dibujada en el suelo, con algo que parecía sangre seca, y alrededor de la espiral estaban sentadas varias personas. Reconocí a Roberto inmediatamente. Se veía exactamente igual que cuando lo había visto en el almacén, pero había otros también, hombres y mujeres vestidos con uniformes de diferentes épocas, algunos muy viejos. Todos tenían esos mismos ojos completamente negros y esa piel gris como ceniza. Y todos me miraron al mismo tiempo cuando entré. «Bienvenido, Carlos», dijo Roberto con esa voz extraña como viento. «Ya era tiempo de que vinieras. Hemos estado esperándote». Me explicó que este lugar había existido mucho antes de que construyeran la fábrica. Era como un punto donde se juntaban cosas de diferentes tiempos, donde las personas que habían trabajado ahí durante décadas se quedaban atrapadas cuando algo las llamaba. No estaban realmente vivos ni realmente perdidos, sino en un estado intermedio. «La fábrica se alimenta de nosotros», me dijo, «de nuestra energía, de nuestro tiempo. Por eso siempre necesita vigilantes nocturnos. Por eso las cosas extrañas solo pasan en la madrugada, cuando estamos más vulnerables». Me contó que él había estado tratando de escapar durante años, subiendo al almacén y reorganizando las cosas, tratando de mandar señales para que alguien viniera a ayudarlo. Las marcas en las paredes eran un mapa, una forma de recordar cómo salir de ahí. «Pero cada vez que alguien nuevo llega», continuó, «el lugar se hace más fuerte. Y ahora que tú estás aquí puedes elegir. Puedes tomar mi lugar y yo podré irme, o puedes quedarte con nosotros para siempre». Los otros empezaron a levantarse y a acercarse hacia mí. No se veían agresivos, pero había algo en sus movimientos que me llenó de pánico. Sabía que si me quedaba ahí más tiempo, no iba a poder salir nunca. Salí corriendo hacia las escaleras, pero cuando llegué arriba, la puerta estaba cerrada otra vez. La llave no funcionaba desde adentro. Empecé a golpear la puerta y a gritar, pero nadie podía escucharme. Era como si la fábrica se hubiera tragado todos los sonidos. Pasé horas tratando de encontrar otra salida, explorando todas las habitaciones del sótano. En una de ellas encontré cosas personales de todos los vigilantes que habían trabajado ahí durante años, como si fuera un museo de todas las personas que se habían quedado atrapadas. Fue entonces cuando me acordé del rosario de mi abuelo. Lo saqué y empecé a rezar, no porque creyera que iba a espantar algo sobrenatural, sino porque necesitaba mantener mi mente clara y no entrar en pánico. Mientras rezaba, noté que la luz azulada se hacía menos intensa. Seguí rezando y caminando por los pasillos, y después de lo que parecieron horas, encontré unas escaleras diferentes que subían hacia una parte de la fábrica que no conocía. Cuando llegué arriba, estaba en el área de oficinas administrativas, justo donde habían empezado los pasos descalzos esas noches. Corrí hacia la salida principal y no paré hasta llegar a mi carro. Cuando arranqué y empecé a alejarme, vi por el espejo retrovisor que todas las luces de la fábrica se encendieron y se apagaron 3 veces, como si fuera una despedida. Al día siguiente llamé al supervisor y le conté todo. También llamé a la policía y les entregué la carta que había escrito. No sé si me creyeron completamente, pero sí fueron a revisar la fábrica. Encontraron el sótano abierto y todas las habitaciones que yo había descrito, pero estaban vacías. La empresa decidió cerrar esa ubicación permanentemente.
Dijeron que era por problemas estructurales, pero yo sé la verdad real. Hace 2 semanas me enteré de que van a demoler todo el edificio el próximo mes. Ahora trabajo en una oficina durante el día, y aunque ya no tengo que hacer turnos nocturnos, hay noches que no puedo dormir. A veces siento que algo me observa desde la oscuridad, y ocasionalmente encuentro objetos en lugares donde no los había puesto. Pero lo más extraño es que a veces, cuando estoy solo en casa muy tarde, escucho voces susurrando mi nombre. No sé si logré escapar completamente de ese lugar, o si una parte de mí se quedó ahí para siempre. Lo que sí sé es que hay trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto necesites el dinero. Y si alguna vez les ofrecen trabajo de turno nocturno, en un lugar donde han pasado cosas extrañas, mi consejo es que no lo tomen, porque hay cosas en la oscuridad que es mejor dejar en paz, y lugares donde es mejor no trabajar solo durante la madrugada. Esa fábrica se va a demoler pronto, pero estoy seguro de que lo que sea que estaba ahí, ya encontró otro lugar donde esperar al siguiente vigilante nocturno que necesite trabajo.